Preparémonos para el versículo del día. Proverbios 3. Exhortación a la obediencia. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Bienvenidas y bienvenidos a Edúcate en Vivo, Edúcate en SEC. En nuestro viaje con la Central de Educación Cooperativa, SEC, hemos realizado varias paradas que nos han permitido conocer diversidad de temas relacionados con la educación. Hoy haremos un alto para conversar sobre la educación continua en una sociedad en permanente cambio. ¿Qué es la educación continua? Es un proceso de aprendizaje que ocurre después de completar la educación formal, es decir, el nivel diversificado o el nivel universitario. Se trata de adquirir conocimientos, habilidades y competencias adicionales a lo largo de nuestra vida para mejorar el desempeño profesional, mantenernos al día con los avances del campo de nuestro interés o simplemente por ampliar los conocimientos, es decir, educarnos más allá de lo formal. La educación continua nos permite realizarla a través de diferentes métodos, como lo son los cursos, los talleres, los seminarios, las conferencias, los foros, los paneles, las certificaciones, los diplomados, los estudios de posgrado, el desarrollo de habilidades blandas, entre muchos otros. Gracias a la educación continua, muchas personas pueden adaptarse a los cambios en el mercado laboral, actualizar sus habilidades para mantenerse competitivas y vigentes y, sobre todo, continuar con su desarrollo personal y profesional siempre. La educación nunca termina. Por otro lado, la educación continua, por tanto, se convierte en una respuesta a ese mundo que nunca se detiene. No importa si se cuenta o no con un título, porque en la actualidad tener un título ya no basta. Eso sirve para ver hacia atrás y comprender la teoría, pero al llevar a la práctica dicha teoría, se descubre una senda marcada por la creatividad, la innovación y sobre todo la disrupción. Un evento disruptivo es aquel que llega de forma improvisada y se queda para siempre. Lo que nos ocurrió con la pandemia del COVID. Nos introdujo cambios tecnológicos disruptivos, es decir, todas las personas tuvimos que adaptarnos a la tecnología, a recibir clases, a trabajar desde una computadora. Eso fue un cambio disruptivo, vino para quedarse. El futuro de la humanidad está siendo moldeado con cada decisión, con cada política y con cada innovación que las personas realizan para dos cosas: adaptarse o quedarse atrás. Cada quien decide. Y como dice el Pop Bug, que todos se levanten, que nadie se quede atrás. Y por eso está la educación continua.
Hemos dicho ya entonces que la educación continua es un proceso de aprendizaje más allá de la educación formal, cuyo propósito es mantenerse vigente en un entorno cambiante. La educación continua permite la adaptación a las demandas del mundo moderno. La educación continua es importante porque promueve el mantenimiento de habilidades y competencias, permite la adaptación a nuevos desafíos y tecnologías, enfatiza la mejora continua del rendimiento profesional. Es decir, gracias a la educación continua no nos quedamos estancadas o estancados. La educación continua tiene mucha relación con el pasado, con el presente y con el futuro. En otras épocas, es decir, en el pasado, la educación finalizaba al momento de contar con un título universitario. Quienes no lo lograban sentían cierta frustración. Se trataba únicamente de adquirir nuevas habilidades y conocimientos en un oficio concreto. Con eso bastaba. En el presente, la educación no se limita a una disciplina o a un sector, porque se pone de manifiesto la flexibilidad para empoderar a las personas para que diversifiquen sus conocimientos y puedan insertarse en el mundo laboral sin mayores complicaciones. Cada persona hoy en día controla su aprendizaje y desarrollo para mantenerse vigente. El futuro, por su parte, marca fuertemente la educación continua, porque se ha comprobado que el mundo es más dinámico, más inclusivo y extremadamente orientado al aprendizaje a lo largo de la vida. Los cambios rápidos y permanentes en las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, empujan a las personas a actualizarse, por ejemplo, en la inteligencia artificial, temida por muchas personas, pero si la utilizamos adecuadamente, la inteligencia artificial es de gran apoyo, especialmente para la educación. La globalización y la competencia internacional también hacen que las demandas profesionales y de empleo sean distintas. No hay duda, la educación continua es la mejor apuesta por un futuro mejor. ¿Por qué? Porque la realidad virtual, la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes están transformando el aprendizaje y la enseñanza. La educación continua busca un aprendizaje más personalizado, adaptativo, flexible y sobre todo centrado en las y los alumnos. ¿Para qué? Para que realicen un autodescubrimiento y un crecimiento personal. Deben explorarse, obviamente, nuevas disciplinas, experimentar otras formas de hacer las cosas, no solo para sobrevivir en este mundo cambiante, sino sobre todo para prosperar y crecer. El siglo XXI y los siglos venideros exigen que las personas se reinventen y que las organizaciones tengan la capacidad de responder a lo que las sociedades demandan. Los robots, las máquinas, podrán hacer muchas tareas, especialmente las repetitivas y en serie. Sin embargo, jamás podrán crear, innovar, conectar y transformar. Esa es la razón por la que las personas debemos ser creativas, resilientes, empáticas, colaborativas, con juicio y pensamiento críticos para diferenciarnos de las máquinas. ¿Vamos a convivir con robots? Sí, pero nunca vamos a ser totalmente reemplazadas. Según la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa, la RECLA, cada innovación,
cada avance, cada paso hacia adelante es un testimonio de resiliencia y de compromiso hacia la educación continua, para lo cual son clave la adaptabilidad a la evolución constante, el enfoque en el aprendizaje a lo largo de la vida y el impacto transformador de la educación continua que genere empoderamiento. ¿Cuáles son las tendencias de la educación continua? Mayor digitalización. Eso implica que debemos saber manejar las computadoras y los dispositivos. El aprendizaje remoto universalizado. Cada vez más vamos a aprender de manera remota. Integración de tecnologías de inteligencia artificial en el aula. Por ejemplo, el uso de Teams, el uso de Zoom, ya son tecnologías de inteligencia artificial. La integración de tecnologías de realidad virtual, conocidas como VR por sus siglas en inglés, y de realidad aumentada, AR por sus siglas en inglés, que también debemos incorporar en el aula. Gracias a la realidad virtual, por ejemplo, quienes estudian medicina pueden observar el cuerpo humano en tercera dimensión. Y la realidad aumentada nos ayuda a analizar precisamente la realidad a través de imágenes, de videos, de manera aumentada para entenderlas mejor. La personalización del aprendizaje por medio de análisis de datos, que es de las metodologías más recientes, el aumento en el enfoque de la educación continua en el aprendizaje a largo plazo. Eso está haciéndole de la educación continua algo sumamente útil e importante para la sociedad moderna. Hablamos hoy ya de la educación 3.0, que es preparar a la juventud para empleos que aún no existen. Es pensar, prever, anticiparnos a lo que el futuro nos va a demandar. ¿Para qué? Para que sepan reciclarse y sobre todo tener la capacidad de cambiar de un trabajo a otro. Además, la juventud debe manejar la tecnología y poder relacionarse con personas de diferentes culturas, de diferentes valores, de diferentes razas, etc. Hoy vivimos en un mundo globalizado, donde las fronteras, como diría el cantautor Ricardo Arjona, ya solo son para los países. Las personas nos mantenemos intercomunicadas gracias a las redes sociales. La educación basada solo en la teoría ya no es útil para nadie. Las generaciones nuevas exigen formas distintas de trabajar en el aula y de trabajar en los empleos. La educación 3.0 refleja la evolución de los métodos educativos para adaptarse a necesidades y características de la sociedad moderna, altamente influenciada por las tecnologías digitales y el acceso rápido a la información. Hoy queremos todo de manera rápida. Las y los responsables del proceso de enseñanza, es decir, docentes, maestros, profesores, tutores, facilitadores, deben tener presente que las personas tienen distintas formas de aprender. Es decir, quienes son más auditivas, más visuales, más teóricas, etc. Consecuentemente, deben realizar variedad de actividades en el aula, como por ejemplo la investigación, la creación, el intercambio, la interacción y respaldarse con nuevas tecnologías. Docentes, maestros, profesores, así como estudiantes, deben mantenerse en actualización permanente. Lo que aprendimos hace 3 años, hoy ya cambió. Los aspectos más importantes de la educación 3.0 son: enfoque centrado en las y los alumnos, tecnología como herramienta educativa, aprendizaje colaborativo y conectado, es decir, ya no trabajamos en grupo, trabajamos en equipo.
aprendizaje basado en proyectos y problemas, resolución de casos, desarrollo de habilidades del siglo XXI y más, porque debemos ser futuristas, flexibilidad y adaptabilidad, involucrar a la comunidad educativa en la medida de lo posible, que también las madres y los padres de familia se involucren en toda esta educación. Y entonces la SEC y la educación continua, ¿cómo estamos en ese sentido? La SEC tiene claro que las nuevas tecnologías aportan elementos de flexibilización en los espacios educativos. Por eso, nuestras estrategias de trabajo ratifican: 1. Estar centradas en las y los alumnos, en total coherencia con la educación continua. Centradas en las y los docentes que deben actualizarse para estar vigentes. Centradas en el proceso, adaptar nuevas tecnologías y metodologías, y centradas en el conocimiento. La teoría nunca dejará de estar presente, pero debe aplicarse a la práctica. Fascinante, ¿no crees? Atrévete, inscríbete ya. La educación aumenta la confianza. La confianza alimenta la esperanza. La esperanza alimenta la paz. Eso lo dijo Confucio. No lo dudes, SEC es tu opción educativa. Gracias por acompañarnos y te invitamos a no perderte nuestra programación. SEC, llevando la educación hasta el último rincón de Guatemala. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like y activar la campanita. Si deseas comunicarte con nosotros, por favor, escribe al correo sec@fedecoag.org.gt, visita nuestra página web www.fedecoag.org.gt/sec o comunícate telefónicamente al 2305-1900 extensión 157. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en Fedecoag TV.